Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 140 diagonal 2015. Se trata de una importante sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre lo que se denomina el sistema de justicia para adolescentes, las características que debe de tener y también las garantías que en este sistema deben imperar y se deben tutelar en aras a los derechos humanos que están ahí presentes en un momento de la vida de los involucrados, como lo es la adolescencia, pues especialmente sensible, especialmente formativa, diría yo también, y de gran trascendencia. Para entender los alcances de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Julie Dayan Recinos. Julie, un gusto recibirte nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, un honor. Bienvenida, qué amable, el honor es para nosotros. Y también le doy la bienvenida nuevamente al programa, ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones, a Carlos Ponce. Carlos, un gusto recibirte en tu programa Ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel, un gusto estar aquí en tu programa. Igualmente. Pues, Carlos, si te parece, empezamos contigo. Te quería pedir que nos ayudes a entender el contexto fáctico, los hechos del caso. Se trata de un amparo directo en revisión, por tanto, ya hay una secuela procesal anterior a la llegada a la Suprema Corte del propio caso. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es que surge? ¿Cuáles son los planteamientos que hay que entender hasta el momento en el que el caso se plantea a conocimiento del Tribunal Constitucional de México? Carlos, por favor. Claro que sí, Miguel. Este es un caso que se origina en un proceso penal seguido conforme a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Michoacán. El caso tiene su origen en la detención de una joven que es detenida y presentada ante el Ministerio Público por la probable responsabilidad en la comisión de un delito de daños en los bienes. Esta joven es presentada ante el Ministerio Público y estando en el Ministerio Público se le asigna un defensor de oficio que no presenta ni cédula ni título profesional, simplemente se ostenta como un defensor de oficio. Asiste a la persona en la rendición de su declaración ministerial. El proceso penal sigue por todas sus etapas y eventualmente la joven es declarada penalmente responsable. En la apelación y en el amparo, esta joven alega que se violó su derecho a una defensa adecuada porque la persona que la había asistido en la declaración ministerial no contaba precisamente o no había demostrado ser perito en derecho, ser un profesionista en derecho, o sea, licenciado o licenciado en derecho, lo cual para ella pues había violado sus derechos humanos, sus garantías, y esto había tenido una repercusión en el proceso penal. Los tribunales, no obstante, lo que desestimaron este alegato, este planteamiento, bajo el argumento de que era cierto que no se había demostrado fehacientemente la calidad de licenciado en Derecho del defensor, pero que había que presumir que por haberse ostentado como un abogado de oficio, pues lo era, ¿no? Que contaba con el título correspondiente, incluso con la cédula, porque así lo exigía la legislación de Defensoría Pública del Estado. Entonces, bajo esta presunción, se negó el argumento y se terminó confirmando la sentencia. Entonces, esta decisión, que fue la última, digamos, antes de la Suprema Corte, fue recurrida por la joven mediante un recurso de revisión, del cual, pues, conoció la primera sala. Correcto. Oye, por cierto, nada más para apuntar ahí, Carlos, hubo un cambio de abogado, ¿verdad? O sea, ella empieza con un abogado, como mencionaste, oficio, pero luego ya en la etapa, no recuerdo si ya es en el amparo directo o quizá en la segunda instancia, ella cambia a un abogado particular, ¿verdad? Correcto. Sí, hay un cambio en la defensa. Es importante esto porque de pronto las personas que están viendo el programa dicen, oye, ¿y cómo se le ocurrió plantearlo después, no? Porque no lo plantea de inicio, ya lo plantea posteriormente. Bueno, ahí está el tema, ahí está la cuestión. Y ahora voy contigo, Julie. Hay una parte en la sentencia, es el inicio, digamos, de lo que podría denominarse el estudio de fondo en el razonamiento de la Suprema Corte, que nos permite advertir la caracterización de este sistema. Un sistema
que proviene de una reforma constitucional de 2005, un sistema que incorpora algunos elementos novedosos en el panorama jurídico mexicano, y te quiero pedir, Julie, que nos ayudes a entender esa parte de la sentencia, esa caracterización, y si nos ayudas también con dos rasgos que creo que son señalados por la Corte como muy importantes, que son la especialización del sistema y también la capacitación, porque no solamente se trata de que estén especializados, sino que sepan de qué trata el sistema y se puedan manejar los que lo aplican, los que lo llevan a la práctica, pues con toda la diligencia necesaria en estos casos. Julie, adelante, por favor, ayúdanos con esa parte. Por supuesto. Esta sentencia pues divide su estudio en fondo en tres partes, y justamente la primera parte es esto a lo que aludes. Refiere como que qué distingue el sistema de justicia de adolescentes. Y en particular citó una acción de inconstitucional diciendo que este sistema tiene 4 notas distintivas principales. Uno es que está basado en una concepción del adolescente como sujeto de responsabilidad, apartándonos, ¿no?, de un sistema que lo ve como un objeto tutelado. Segundo, el adolescente goza a plenitud de derechos y garantías que le asisten, o sea, ahora lo vamos a ver bajo un marco de derechos humanos y garantías procesales. Y el sistema es de naturaleza penal, aunque especializada y modalizada, debido al activo de las conductas ilícitas, es decir, tratándose de un niño adolescente, pues todo el sistema tiene que modularse en función de los derechos especiales que le asisten, el hecho de que es una persona vulnerable en desarrollo, etc. Y es de corte preponderantemente acusatorio. También trajo a colación la Convención de los Derechos del Niño y las reglas de Beijing, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de los Menores, para decir cuál tendría que ser el enfoque de este tema, de este sistema de justicia, y indicar la importancia pues, de una defensa adecuada. En cuanto a la especialización, esto es algo muy importante en el cual hizo hincapié la sentencia, y dice que la especialización tiene que ser de todos los operadores de justicia que actúan dentro del proceso y tienen contacto con el niño, niña, adolescente. Esto quiere decir que no estamos hablando solo de instituciones y tribunales especializados, sino también policías, agentes del Ministerio Público, juzgadores, defensores, y todos que participen en este proceso tienen que estar especializados y, como bien mencionaste, contar con capacitación en la materia, de tal forma que puedan ellos primero saber cuáles son los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes. Esta instrucción debe ser multidisciplinaria para atender integralmente las necesidades de los niños y niñas, y tienen que tener un perfil particular en cuanto al trato y la actitud que debe ser humanitaria hacia la persona adolescente. Y esto también indica cómo puede acreditarse esta especialización, y dijo, por un lado, a través de una certificación por una institución educativa, y por otro lado, por la práctica profesional, reconociendo que pues, los conocimientos también se recogen a través de la práctica. Y indicó que incluso se podría someter a exámenes para estos fines. Entonces, indicó, o sea, no estamos hablando de una cosa de una sola vez, sino una capacitación realmente especializada integral para atender las necesidades y obligaciones particulares, tratándose de un sistema de justicia para personas menores de edad. Oye, Yuli, mencionaste la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing. Esta mención que haces es muy importante. Me parece que es extraordinariamente relevante y te agradezco que lo hayas traído a colación en el programa, porque me parece que la inspiración de la reforma de 2005, esa incorporación del sistema de justicia para adolescentes al artículo 18 de la Constitución mexicana, de alguna forma supone el reconocimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano, porque de pronto uno podría decir, oye, ¿de dónde salió esta reforma o cómo se nos ocurrió? Pero
Julie, valdría la pena encuadrarlo para quienes nos ven, todo este debate, toda esta construcción institucional incluso en este diálogo de México con el sistema internacional de derechos humanos, con estos documentos que tú mencionaste y por ahí también seguramente recordarás una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre régimen jurídico de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? O sea, hay todo un, ¿cómo llamarlo? Un subsuelo a partir del cual se construye el sistema en México. Haznos un comentario sobre esa parte también, Julie, si fueras tan amable. Claro, por supuesto. Bueno, como bien mencionas, tenemos por un lado el marco jurídico de las Naciones Unidas y por el otro lado el marco jurídico interamericano, ambos los cuales aplican directamente a México, ¿no? Y en el marco de las Naciones Unidas, pues está la Convención sobre Derechos del Niño y las observaciones generales del comité que supervisa ese tratado. En el 2007 teníamos la observación general número 10, la cual fue luego reemplazada por la 24, que es del año también 2015. Entonces, pues, y en esas, tanto en la convención como en las observaciones generales, se hace hincapié en la necesidad de que los niños sean asistidos por valga la redundancia, asistencia jurídica, que no solo sea formal, sino también adecuada y especializada a sus necesidades particulares. Entonces, pues está ese marco. Y también por el lado del sistema interamericano, pues tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene garantías procesales en el artículo 8, particularmente en el artículo 8.2, los cuales, en virtud del diverso artículo 19 de la Convención, que son los derechos de la niñez y que aplica transversalmente a toda la Convención, pues son aplicables también a los niños, pero de forma diferenciada. Y la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha ido desarrollando pues cuáles son los matices de esas diferencias, en particular en esta opinión consultiva número 17 que mencionaste, que es sobre la condición jurídica de los niños, niñas y adolescentes. Y en esa pues dio unas primeras luces sobre cuáles son las obligaciones particulares de los estados tratándose en materia de niños, niñas y adolescentes y esta asistencia particular que ameritan. Pero esa OC pues también se ha ido complementando pues con fallos posteriores, como el caso Mendoza contra Argentina, como otra opinión consultiva sobre la condición de niños migrantes que va fortaleciendo pues el marco jurídico aplicable a México. Correcto, muchas gracias, Julie. Regreso contigo, Carlos. Esta reforma de la que estamos hablando y que creo que es el punto de partida inequívoco para la argumentación que la Corte formula en la sentencia, en virtud del principio de especialización al que aludía Julie, podemos separar, Carlos, nítidamente el sistema de justicia penal para adultos y el de adolescentes, ¿verdad? Porque durante muchos años, tú recordarás, Carlos, hubo un debate en México sobre la edad penal. Incluso, pues, se juzgaba como adultos a personas que no habían cumplido 18 años. Y estaba, pues, esta regulación en el marco de competencias de algunas entidades federativas. Pero esto cambia y cómo transitamos a un nuevo modelo de separación. Esto ya no se podría, ¿no, Carlos? Ahorita ya, si algún estado dijera vamos a juzgar a niños de 16 años como adultos, eso ya no se podría, ¿verdad? Cuéntanos esa parte. Claro, pues, Miguel. Y como mencionas, en México durante muchos años tuvimos un sistema penal, digamos, adultocentrista, lo llamaría yo, ¿no? En el sentido de que, digamos, todas las reglas constitucionales del sistema penal estaban pensadas para adultos. Esto tenía un problema porque efectivamente, bajo las reglas del sistema residual y las facultades de las competencias de los estados, muchas veces quedaba en el ámbito de las legislaturas estatales decidir quién era un adulto, quién iba a ser sujeto al proceso penal y quién no. Pero con otro problema, que es que las personas que no eran consideradas adultas, pues no iban a un sistema de justicia penal propiamente dicho, iban a estos sistemas que se les conocían como sistemas tutelares, ¿no? Que eran sistemas en los que los adolescentes
no eran considerados propiamente sujetos de derecho, no tenían garantías, eran más bien un objeto de tutela, eran un objeto de corrección, por eso los sistemas correccionales. Y bueno, teníamos este estado de cosas, ¿no? Hubo un movimiento internacional muy fuerte el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, que, bueno, tendió hacia la dignificación de la justicia de adolescentes, que es lo que ya mencionábamos, que impactó en nuestro país. Esto llevó en 2005 a que adoptáramos un sistema, a que directamente en la Constitución, en el artículo 18, estableciéramos la obligación de que la Federación y los estados prevean un sistema de justicia penal para adolescentes, entendidos como tales las personas entre 12 y 18 años, que es un sistema penal diferenciado. Ya lo mencionaba Yuli, ¿no? Tiene naturaleza penal, sí. Se reconoce que los adolescentes son capaces de ser responsables jurídicamente, sí. Se puede imponer una sanción a estas personas por ser culpables de haber cometido un hecho delictivo, sí, pero es un sistema penal que tiene una lógica diferente. Está anclado en una filosofía muy diferente. Por poner un ejemplo, ¿no? Hoy en día, para los adultos, el fin de la pena primordial debería ser la reinserción social, ¿no? Aunque también hoy en día sigue existiendo una visión punitivista. En el caso de los adolescentes, desde mi punto de vista, aquí hay una obligación reforzada. El sistema tiene que estar predominantemente dirigido a lograr su reinserción y su reintegración social y familiar. No se trata de un sistema que está dirigido a castigarlos, es un sistema que está dirigido a darles las herramientas, a darles lo que el Estado o la sociedad no les dio, y que muy probablemente eso es lo que los llevó a cometer un delito, para que a partir de este proceso ellos puedan, digamos, tomar conciencia de lo que hicieron y reinsertarse en sociedad, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, como una garantía constitucional, distinguir entre las personas que van a estar sometidas a este tipo de procedimientos que las personas adultas. Y con una especificación muy importante, que es que los sistemas, digamos, la legislación nacional así lo establece, prevén una especie de presunción de minoridad, que es un principio que lo que nos dice es que ante la duda de si la persona que está siendo procesada es o no mayor de edad, debemos presumir que es menor de edad y permitirle que transite por este sistema que está construido, insisto, en una lógica pues diferente, ¿no? Al sistema de justicia penal para adultos. Oye, Carlos, y ya digo, para pedirte que nos termines de pintar el cuadro completo, que está muy interesante en estos términos que señalaste. Luego viene un proceso que creo, probablemente que esté animado por una lógica ya más interna, no tanto por la influencia internacional de estos documentos que Julie citaba, que tú mismo ya mencionaste, de la ONU o en el marco de la OEA, sino esta unificación legislativa. Porque, fíjate, en este caso, tú mismo lo mencionaste al principio, es una interpretación de la ley de Michoacán, pero luego transitamos a un modelo unificado, igual que en el sistema para adultos, y tú y yo lo hemos platicado aquí en este programa, lo hemos conversado, el Código Nacional famoso. Cuéntanos esa parte. México transita a una unificación legislativa. ¿Esto también contribuye de alguna forma al logro de los objetivos que señalaste? Totalmente. Durante 2005 y 2015, 2016 aproximadamente, la regulación procesal, e incluso sustantiva, de la justicia penal para adolescentes estaba en manos de los estados. Esto significaba que podía haber diversas formas, digamos, diversos sistemas procesales, unos más garantistas que otros, ¿no? Eh, eh, Ahora, por citar un ejemplo, en algunos casos que nos tocó ver en la Suprema Corte, veíamos que se regulaba de forma diferente, incluso hasta la flagrancia, ¿no? O sea, figuras muy, digamos, digamos, que están presentes en cualquier procedimiento, tenían regulación distinta, ¿no? También los plazos para las medidas de internamiento, etcétera, tienen una lógica diferente. En el contexto, digamos, de la unificación procesal del Código Nacional de Procedimientos Penales, se toma también la decisión en México de que transitemos hacia un modelo homologado también de justicia penal para adolescentes, y esto da lugar a que en 2016 ya se publique, se apruebe, ya con competencias del Congreso de la Unión, una ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que lo que hace esta ley nacional, pues es establecer los principios rectores,
los derechos y obligaciones de los adolescentes, pero también de las víctimas, las medidas cautelares, las formas de solución anticipada en este tipo de procedimientos, qué medidas se pueden imponer, de tal suerte que es ahora este marco general el que se debe aplicar en todo el país, tanto por autoridades locales como federales. Oye, yo, Carlos, aprovechando tu comentario a título personal, diría que esto es un gran avance. Yo lo estimo como algo positivo, no sé si coincidan, pero eh, me parece que arroja certidumbre, me parece, vaya, lo voy a decir de manera coloquial, es cancha pareja, una misma solución para problemas que sucedan en el sur, en el centro, en el norte del país. Son problemas que se tienen que tratar pues de manera parecida, homologada. Lo estimo muy positivo. Y también, Miguel, algo muy importante, nos permite discutir en torno a los mismos estándares, ¿no? Claro. O sea, nos permite construir soluciones comunes sin estar pensando en las especificidades, ¿no? de cada legislación. Ahí falta todavía la parte sustantiva. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Eso sí, ahí es harina de otro costal muy diferente porque también ahí entra en juego un poco la política, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, pero todo llegará, porque también este sistema de justicia integral homologado hace años parecía imposible. Hace años parecía imposible. Tener un código nacional de procedimientos penales, no, parecía algo muy difícil y ahí está, ya lo tenemos. Y bien que mal, pues hemos avanzado, esto es muy positivo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis y comentarios sobre el amparo directo en revisión 140/2015 y la manera en la que se tienen que garantizar los derechos humanos de los adolescentes que enfrentan un procedimiento penal bajo el sistema precisamente de adolescentes, pero con todos sus derechos garantizados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en este comentario sobre el amparo directo en revisión 140/2015 con nuestros invitados. Quiero ahora regresar contigo, Julie Diane Recinos, para plantearte lo siguiente. Una segunda parte muy importante de la argumentación jurídica de la Corte en la sentencia tiene que ver con esto que llamamos el derecho a una defensa, bueno, el derecho a la defensa, pero el derecho a la defensa adecuada. Esa adjetivación me parece que es muy relevante en el marco del caso concreto, pero te pido un comentario general que nos permita, Julie, comprender esto del derecho a la defensa y del derecho a la defensa adecuada. ¿De qué se trata? Cuéntanos, por favor. Claro, Miguel. Un derecho a la defensa, a ver, cuando estamos hablando de un derecho a la defensa adecuada, primero lo que tenemos que tener presente es que no estamos hablando de una formalidad. O sea, la mera existencia de un abogado no garantiza que sea una participación efectiva o adecuada. Entonces, eso tiene que ser o sea, tiene que materialmente ejercer la persona que está, o sea, no solo tiene que ser una formal, que quiere decir que sí, absolutamente tiene que haber una asistencia letrada por un especialista en derecho, o sea, no puede ser una persona cualquiera que decida defenderte, pero tiene que ser alguien con los conocimientos técnicos suficientes para hacer valer realmente los intereses de la persona. Y esa persona pues tiene que actuar con la debida diligencia para que en realidad se defiendan los derechos de la persona. Es decir, proponiendo la prueba suficiente, avanzando los argumentos jurídicos adecuados, oponiendo las objeciones que debe oponer, oponiendo los recursos que debe oponer en su momento. O sea, todo eso es parte de lo que hace que realmente se haga esa defensa adecuada. Y también está la parte del acceso de la persona a su defensor. Tiene que haber una
participación efectiva de la persona, que pueda no solo en confidencialidad comunicarse con su asesor, sino también, pues, o sea, hacer valer lo que esa persona considera que es mejor para esa persona. O sea, tiene que haber también un respeto ahí, ¿no? Entre la relación de la persona y su defensor o defensora. Pues hay, sí, varias de estas cosas se reflejan también en la sentencia que estamos estudiando hoy. Pues como justamente lo que se alegó fue que esta persona no acreditó que era un profesional en derecho, pues la primera sala hizo hincapié en que tiene que existir esta defensa técnica. Eh, y bueno, que sí lo dejaría ahí por lo pronto. Oye, y todo esto, evidentemente, Julie, viene y se encuentra regulado para el sistema penal, para el proceso penal de adultos, digamos, pero es trasladable en estos mismos términos al sistema penal para adolescentes, ¿verdad? No hay ahí diferencia. Pues el defensor o la defensora tendría que estar especializado, o sea, porque tendría que conocer cuáles son los derechos de la niñez, tanto desde lo internacional como desde lo local. Eh, Tendría que, por ejemplo, siempre velar por que todo el proceso atienda al interés superior de la niñez. Eh, entonces, no es exactamente lo mismo, o sea, no puede ser un defensor cualquiera, y justamente esa es una de las cosas que se hizo hincapié en esta sentencia. O sea, lo que dijeron es, no solo, o sea, no solo presumí, o sea, al tribunal ACO le indicó, pues no solo presumiste que era un abogado, sino además presumiste que era un abogado con la especialización necesaria para atender los intereses particulares de esta persona adolescente. Entonces, pues justamente ahí la respuesta sería que no es exactamente lo mismo. Correcto. Oye, y a ver, regreso ahorita contigo, Carlos Ponce, para plantarte esto que señala Julie, que es absolutamente toral en la argumentación jurídica que está en la sentencia. ¿Se puede presumir el derecho a que se tuteló el derecho a la defensa adecuada o se requiere acreditación? Porque, por ejemplo, en estos, digo, lo planteaba Julie desde el principio, ¿va? El tema de ser un abogado especializado es sujeto de presunción, de acreditación. ¿Qué sucede con esa parte? Cuéntanos, Carlos. El caso del derecho a la defensa, yo comenzaré diciendo que en México ha tenido una evolución muy interesante, porque, digamos, hemos ido avanzando de un derecho a la defensa a secas, a una defensa adecuada, a una defensa técnica, hacia una defensa materialmente adecuada. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, permite responder esta pregunta. Una primera puntualización que hizo la Corte hace ya algunos años es que la defensa debe ser técnica, que eso me parece fundamental. ¿Qué significa que la defensa sea técnica? Lo que decía Yuli, que no puede, digamos, ser proporcionada por cualquier persona. Constitución antes decía persona de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el Ministerio Público? Ahí ponía a la tía y fírmele aquí y diga que usted asistió al imputado, ¿no? Ponga al primo, como si fuera... Perdón por la interrupción, pero esa figura que mencionas, es que me acordé tantas anécdotas, ¿verdad? De personas de confianza. Dio lugar a un, híjole, bueno, ya mejor ni lo comentemos, porque sí era una figura bien polémica, que por cierto, también daba lugar a la actuación indebida de personas que tenían algunos estudios de derecho. Vaya, lo voy a decir coloquialmente, porque los coyotes, exactamente, te ahorré la expresión, mía. Pero no. Qué bueno que lo menos, perdón, adelante, que ahora sí, porque... No, pero es que esto era muy importante porque incluso estaba revisando hace poco unas cifras, una encuesta del CIDE de 2007 que decía que el 70% de las personas que estaban en prisión preventiva habían mencionado que en la averiguación previa no tuvieron un abogado. Wow. En la averiguación previa, en un sistema mixto en el que todo lo que se hacía en la averiguación previa valía en juicio. Imagínate el grado de injusticia en el que estábamos. Pero bueno, ese fue un primer paso que me parece muy importante, que es decir, no puede ser una defensa a secas, tiene que ser una defensa técnica. Y esto porque así lo ha dicho incluso la Corte Interamericana.
tiene que ser por un profesionista en derecho. Entonces, obviamente esto no se puede presumir porque si no caemos en lo que tú comentabas, ¿no, Miguel? De personas que se ostentan como supuestos defensores, que en realidad no lo son. ¿A qué nos lleva esto? A que se tenga que acreditar en el proceso que la persona tiene el título correspondiente para ejercer. Que yo diría hoy, Miguel, hoy ya no basta ni siquiera el título, ¿no? Con la evolución que ha tenido el derecho a una defensa adecuada, que ha caminado hacia a una defensa materialmente adecuada, que puede ser, no solamente puede, debe ser tutelada por los jueces penales y de amparo, pues ya no basta ni siquiera con tener el título. Hay que demostrar incluso que se tienen las capacidades adecuadas para poder litigar en el sistema acusatorio. Pero bueno, esa sería una primera cuestión. Entonces no se puede presumir, se tiene que acreditar. Pero en el caso de niños, niñas, adolescentes, bueno, de adolescentes, es todavía, digamos, más importante esta cuestión porque no basta con que sea un abogado, sino que además se tiene que probar que cuenta con la capacitación adecuada para poder litigar en un caso que tiene, como decíamos, su lógica particular y además que tiene la habilidad humana y el trato adecuado, digamos, para poder conducir a un adolescente a través de un proceso penal que, bueno, todos podemos imaginar, pues puede ser un proceso incluso traumático si no se hace de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues esto que nos lleva a que no se pueda presumir, a que las autoridades se cercioren que la persona cuenta con estas capacidades. Importantísimo. Regreso contigo, Julie. En el caso concreto, sin embargo, y es donde la Corte entra pues a corregir el criterio de las instancias inferiores, se llevó a cabo esta presunción porque se dijo, pues toda vez que el defensor de oficio forma parte de una institución pública que se dedica a eso, pues seguramente es licenciado en Derecho y seguramente tiene título y seguramente tiene cédula profesional para ejercer y seguramente sabe mucho de justicia para adolescentes. O sea, fíjate cuántas presunciones, ¿no? Derivadas de ese hecho. Cuéntanos, ¿es correcto esto? ¿Es incorrecto? ¿Qué es lo que dice la Corte en la sentencia? No, la primera sala dijo que eso no es algo que se puede presumir. O sea, primero, siendo que es un derecho eh, procesal, es algo que tiene que ser debidamente adecuado y, perdón, debidamente acreditado. Y como te mencioné, bueno, o sea, y dijo, ¿cómo podría acreditarse esto? Mencionó que en el pasado se había indicado que la forma, digamos, por excelencia era demostrando el título, pero que aquí en este caso particular, la ley de la entidad pues exigía que fuera a través de la cédula, entonces era necesario que se demostrara por esa vía. Y eso pues no estaba acreditado en ninguna parte, ni siquiera estaba acreditado en el expediente que él realmente era de la Defensoría de Oficio. Entonces, tanto no podría presumirse eso, pero además, o sea, mucho menos podría presumirse que era una persona que tenía los conocimientos adecuados, especializados para la niñez. Entonces, dijo la primera sala que eso no era constitucional y por eso pues, terminó revocando la sentencia. Entonces, alguien que trabaje, supongamos que sí se hubiera acreditado que trabajaba para la Defensoría de Oficio, pero diríamos bajo el criterio de la Corte no es suficiente. Tampoco, no. O sea, incluso si hubiera estado en el expediente que él efectivamente era funcionario de esa entidad, pues tampoco era suficiente, pues porque no se puede, a partir de que alguien haya sido adscrito a determinada entidad, presumirse que esa persona tenía todas las calidades necesarias para garantizar los derechos del adolescente. Esa es una presión muy importante porque nos habla de la preocupación de la Corte de no quedarse en un aspecto formal, ¿no? Formalmente, pues sí, figura esta persona como adscrita a la Defensoría, en este caso en Michoacán, pero eso no quiere decir que tenga las demás cualidades que ya ustedes citaban, ¿verdad? Sí, incluso reprochó al tribunal colegiado por partir del hecho de que para ese tribunal esa declaración, pues aunque no se tomara en cuenta, hubiera subsistido la sentencia. O sea, dijo, no, empezaste mal, hay que empezar por si se violó el derecho, o sea, si se violó una garantía fundamental o no y luego vemos lo demás, pero no puedes empezar diciendo, bueno, pero es que esa declaración ministerial de todas formas no hubiera servido, o sea,
el enfoque estaba totalmente a la inversa. Oye, esto que menciona Julie, Carlos, es muy importante. Me llamó también la atención en la lectura de la sentencia, preparándola para el programa, cómo el tribunal colegiado, digamos, desdeña un poco el peso de esta falta de acreditación, como que dice, bueno, acepto que no quedó acreditado, no voy a negar que las cosas se dieron de esta manera, pero no le beneficia nada a la persona que ahora reconozcamos que aquí se violó un derecho, porque de todas formas había un caudal probatorio suficiente para acreditar su responsabilidad. Por tanto, hay una violación, pero no trasciende, no la vamos a tomar en cuenta porque sabemos que sí lo hizo. Eso es lo que dice el colegiado. La Corte, sin embargo, Carlos, no comparte este criterio, ¿cierto? Exactamente. Y justo por lo que decía Julie, ¿no? Digamos, la Corte como que advierte que había una especie, digamos, ya de sesgo, ¿no? Por parte de los tribunales, que ya habían visto las pruebas, que ya habían visto lo que había en el expediente, y que decían, pues yo no voy a invalidar esta condena, ¿no? Porque para mí la persona sí es culpable, ¿no? La joven sí cometió el hecho ilícito. Y lo que hace la Corte con esa sentencia, desde el punto de vista, es muy importante porque lo que hace es invertir la lógica, ¿no? Y decir, no puedes, digamos, prejuzgar sobre la culpabilidad si no te has asegurado previamente que la persona ha contado con todas sus garantías. Y si tú te adviertes que la persona no se le respetaron sus garantías, pues tienes que ser minucioso y ver cómo pudo haber afectado esto el resultado del fallo, ¿no? Y no empezar al revés, ¿no? Prejuzgando que la persona es culpable para entonces decir, pues no importa que se le hayan violado sus derechos, ¿no? El debido proceso. Ahí está la cuestión. Ahora, esto tal vez tenga que ver, Julie, con una visión un tanto formalista del proceso penal, un proceso penal que en la explicación clásica, la que muchos de nosotros estudiamos, pues propende a la verdad como único objetivo, como único fin. Entonces, a lo mejor los integrantes de ese tribunal colegiado, pues dijeron, mira, está acreditado por un conjunto de pruebas que sí cometió el hecho que la ley señala como delito, nos acercamos a un concepto, sea cual sea, de verdad en el marco del proceso. Bueno, lo demás, que si se respetaron sus derechos, que si las formalidades y todo, vamos a dejarlo a un lado, pero quizá no sea la visión moderna del proceso en general y sobre todo el proceso penal, ¿no, Julie? ¿Se puede buscar la verdad asegurando también los derechos o hay hay ahí un choque? Pues a ver, justamente las garantías procesales están para asegurar, primero, pues, para proteger a los individuos frente al poder punitivo del Estado y para limitar el Estado en no abusar de esos poderes punitivos. Entonces, o sea, empezando desde ahí, si somos laxos con esas garantías, pues se desdibuja los fines para los cuales están pensadas estas garantías. Pero más allá de eso, tratándose de un proceso que está pensado para adolescentes, aquí retomaría lo que mencionó Carlos al inicio. O sea, los fines de la justicia penal son totalmente adolescentes, es totalmente distinta a los fines de la justicia penal para adultos. Si un adolescente está ante la justicia penal, es que le hemos fallado nosotros, le ha fallado la sociedad. Entonces, a esta persona, a este realmente niño, bueno, bajo el derecho internacional, toda persona menor de 18 años es un niño, niña, y bueno, en fin. Pero llamémosles adolescentes, realmente pues, somos nosotros los que les hemos fallado a ellos y toca al sistema penal rehabilitarlos, abogar y propender y buscar su reintegración social, su rehabilitación. O sea, es una visión que dice, démosle la herramienta a esta persona para poder ser un ciudadano, una ciudadana pegada a la ley. Entonces, creo que mucho más hay que respetar esas garantías, tratándose de, si uno tiene en cuenta los fines de la justicia de adolescentes. Oye, esto que mencionas es importantísimo porque entonces podríamos afirmar, creo yo, con fundamento,
que en el proceso penal para bueno, en el sistema de justicia para adolescentes, quien está siendo sujeto también de ese enjuiciamiento es la sociedad con todas sus responsabilidades, con todos sus problemas, con todos sus defectos. Yo creo que totalmente, sí. Pues caramba, qué importante. Qué bueno que lo mencionaste, Julie. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en este comentario sobre el amparo directo en revisión 140 diagonal 2015. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación, en este análisis sobre el amparo directo en revisión 140-2015 con nuestros invitados. Y quiero regresar ahora contigo, Carlos Ponce, para pedirte, nos contabas al inicio el surgimiento del caso, hemos establecido ya los argumentos jurídicos que están en la sentencia. ¿Cuál es el desenlace? Cuéntanos el final de la historia, en qué termina, qué dice la Corte en la parte ya resolutiva. Carlos, por favor. Bueno, pues habiendo concluido que el tribunal colegiado hizo una incorrecta interpretación de los alcances del derecho a la defensa adecuada en el marco del sistema penal para adolescentes, revoca la sentencia, ¿no? Revoca la sentencia para que haga el estudio, el análisis de la legalidad de la decisión. Recordemos también que el amparo directo en revisión se ocupa única y exclusivamente de temas de constitucionalidad, ¿no? Digamos, una vez que fije el estándar la Corte, entonces devuelve el caso al tribunal para que el tribunal ya con este estándar, ya con esta, digamos, ya resuelve el problema, porque de alguna manera la Corte termina ya diciendo que se violó el derecho a una defensa adecuada de la persona porque no contó con una persona que acreditara contar con las herramientas para poder llevar a cabo una defensa en la etapa de averiguación previa, en la etapa ministerial. Y bueno, que entonces el tribunal, partiendo de esto, determine cuáles van a ser las consecuencias, cómo en el ámbito ya de la legalidad, cómo esto puede impactar o impactó en el proceso de esta adolescente, ¿no? Oye, que por cierto, ojalá que algún día platiquemos, Carlos, contigo mismo, con cualquiera de nuestros invitados, sobre el tema de los reenvíos en las sentencias, los reenvíos que tanto en amparo directo en revisión específicamente, pero en general en las sentencias de la Corte, yo creo que tenemos ahí que afinar criterios. Bueno, tienen ustedes que trabajan en la Corte que estén... Te adelanto, Miguel, que yo no soy fan, pero bueno, es parte de también No, de una estructura pero normativa. digámoslo públicamente y con todas letras, vaya, hay un debate abierto ahí, hay un debate sobre reenvíos, cuándo sí, cuándo no, y sobre todo yo creo lo importante, en qué términos, porque ciertamente se puede reconocer un ejercicio de jurisdicción muy amplio al tribunal colegiado en el reenvío, pero hay otros casos en donde la Corte podría dar un pasito más, uno, no digo 5 ni 10, un pasito más y cerrar la disputa, cerrar la cuestión y eso de alguna forma ayudaría, pero ahí lo dejamos apuntado para una próxima emisión de Ya lo dijo la Corte. Oye, ahora en esto, Julie, la visión que queda al final en este análisis, ya con esta perspectiva completa que nos acaba de platicar Carlos, el mensaje de la Corte en la sentencia es un mensaje de rigor en la tutela de los derechos en este tipo de procesos, es un mensaje de nos vamos a tomar en serio duorquinianamente los derechos en el proceso de adolescentes. Es un mensaje de queremos también cumplir con los estándares internacionales. ¿Cómo lo lees tú, Julie, como especialista en este ámbito? El mensaje de fondo de la Corte, ¿cuál identificas tú que sería ese mensaje? Sí, desde luego lo que mencionas, que vamos a tomar en cuenta cuáles son nuestras obligaciones como operadores de justicia frente a la niñez, recordando de que la niñez es sujeta de derechos especiales y nosotros tenemos que adecuarnos a eso. Y creo que eso se evidencia justo en esto de lo que estamos hablando de la inversión de la lógica de la argumentación. O sea,
creo que eso es lo que más demuestra que aquí tenemos que partir de que vamos a garantizar los derechos y una vez nos aseguremos de que garantizamos los derechos, entonces vemos cómo eso impacta en lo demás. Entonces, y por eso justo es, ¿no?, esa remisión que se hace al Tribunal ACO. Entonces, creo que y también la alusión a los estándares internacionales que se hace incluso antes de la reforma constitucional de 2011, ¿no? O sea, bueno, no, perdón, esto es de 2015, pero esas alusiones que vienen más y más hacia el derecho internacional, que vienen incorporándose en la argumentación, creo que demuestra ese compromiso para no solo quedarnos con lo legal, sino además realmente tratar de incorporar una perspectiva de derechos humanos y en particular de derechos de la niñez. Oye, mencionaste la reforma de 2011, que sin duda es un paso importante. Algunos de nosotros lo hemos definido incluso como un nuevo paradigma. Y me acuerdo que en ese entonces, recién publicada la reforma, lo mencionábamos algunos de nosotros así y se nos tachó de exagerados. En ese momento dijo, no, 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 es una reforma más. Es una reforma de tantas que publican cada año. Ustedes que dicen que es un nuevo paradigma exageran mucho. Luego la actividad de la propia Suprema Corte nos demostró que sí era un nuevo paradigma y que el impacto fue profundísimo. Pero fíjate cómo en este caso tenemos la reforma de 2005 en materia precisamente del sistema de justicia para adolescentes. Y luego tenemos la de 2008, que también trajo muchos de estos estándares a la Constitución en el régimen de adultos, evidentemente, pero también hay una lectura ahí de avance en la construcción del sistema. Y luego 2011, evidentemente. Esto habla de una construcción institucional y de una construcción argumentativa que creo que va en la dirección correcta. Y por eso es que te quiero preguntar, Carlos, ahora voy contigo, Carlos Ponce, una valoración sobre lo que queda en este conjunto. Porque citaba Julie los estándares internacionales, ONU, OEA, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, que también tiene, por supuesto, bastantes documentos al respecto. ¿Cuál es la película completa, Carlos? Un comentario al respecto. Bueno, no sabría decir si esto es la película completa, pero lo que sí te podría decir, Miguel, es que hoy creo que tenemos ya las bases. Podemos afirmar que en México están al menos los elementos para que la justicia penal para adolescentes sea una justicia penal garantista, respetuosa de los derechos de la infancia y orientada hacia lo que comentábamos hace un momento, que es garantizar que el sistema de justicia penal, sobre todo para estas personas, no sea una forma más de exclusión social, ¿no? Que este sistema no, digamos, no potencie las externalidades negativas a las que se enfrentan los adolescentes, sobre todo los que se encuentran en condición de vulnerabilidad, en una o más situaciones de vulnerabilidad, sino que el sistema se convierta en una herramienta que les devuelva a esas personas los elementos que eventualmente va a requerir como persona adulta para enfrentar su vida en libertad, ¿no? Entonces, creo que todas estas reformas que hemos mencionado caminan en ese sentido. Pienso que han sido decisiones adecuadas. Y quizá lo que nos faltaría ahora es la práctica, como siempre. Digamos, garantizar que los operadores estén sensibilizados, desde los fiscales, los jueces, magistrados, etcétera, en materia de adolescentes. Que los sistemas penitenciarios también lo sean. Nos falta también trabajar mucho en el ámbito de cómo recabamos, por ejemplo, evidencia tratándose de niños, niñas y adolescentes, que ese es otro gran tema. Pero bueno, ya serán detalles que tendremos que ir como sea afinando. Pero creo que las bases, digamos, los puntos de partida ahí están. Esto último que mencionabas, Carlos, quizá tenga que ver con una concepción del primer aspecto que Julie mencionaba muy al inicio del programa, de la capacitación, pero la capacitación no vista como un momento, sino como un proceso. Ahí vuelvo al símil
cinematográfico. No es una foto, sino que es una película que se va moviendo la capacitación, que se va desarrollando, que tiene una trama y que requiere un desenlace, porque yo coincido con tu comentario, Carlos. Nos falta ahí. Incluso la propia reforma de justicia para adolescentes tardó muchos años en implementarse. O sea, ¿te acuerdas que incluso tuvo que llegar la Corte a decir, si no hay especialización, los tienen que dejar en libertad, ¿no? Fue una cosa de muy lenta construcción y tal vez más énfasis en capacitación, dirías, Carlos. Yo diría que sí, pero no una capacitación, de ese es mi punto de vista, ¿no? No basta una capacitación meramente técnica, ¿no? Una capacitación de vamos a ver el contenido de la ley nacional, vamos a ver los precedentes. Creo que tiene que ver también con una capacitación sobre la filosofía del sistema, ¿no? Sobre la interiorización de lo que implica estar tratando con adolescentes, con personas en formación, que creo que es a veces ahí lo que se nos olvida y lo delicado que tiene este sistema, ¿no? Digamos, las dos partes son importantes, pero creo que la segunda ayuda, digamos, a darle sentido a la primera. Y creo que ahí nos falta. Y no solamente eso, Miguel, si me gustaría aprovechar, sino también de repensar nuestro sistema penal, repensar nuestro sistema penitenciario, ¿no? El sistema penitenciario sigue teniendo ahí muchas deficiencias, se sigue convirtiendo en una institución que más que servir para los fines de la reinserción se convierte en lo contrario, y creo que ahí también nos falta mucho que trabajar. Y muchas veces esas mismas personas que tienen un primer contacto, que tienen una primer acercamiento con el régimen de justicia para adolescentes, luego terminan en el régimen de adultos también. O sea, más adelante la vida los vuelve a llevar en otro momento respecto de otros hechos. Pero también es un círculo vicioso ahí que no hemos logrado romper, no estamos lográndolo como sociedad. Nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa, pero no quiero despedirlo, Julie, sin preguntarte, un poco enlazando con tu comentario anterior, ¿y por qué esto nos debería de importar? Nos debería de importar esta persona que estaba enfrentando este proceso concreto, pero también nos debería importar como sociedad, porque alguien podría decir, oye, pues mira, aquí el problema lo tiene ella, ¿no? Pues ella que se defienda, que vea por sus derechos. Nosotros vamos a seguir en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, esto no nos interesa, nos desentendemos y luego el resultado es lo que dijo Carlos, ¿no? Un resultado muy por debajo de lo óptimo en materia, por ejemplo, penitenciaria, pero sin duda también de investigación criminal, de calidad en los procesos penales, en fin. ¿Por qué nos debería de importar esto, Julie Recinos, por favor? Pues nos debería importar porque necesitamos un sistema penal, un sistema de justicia penal de adolescentes que no revictimice a las personas más vulnerables de la sociedad y que no perpetúe ese ciclo que acabas de mencionar, de que las personas, o sea, luego se encuentren en otro ciclo de criminalidad. Y creo que esto va muy de la mano de lo que mencionó Carlos y que mencionaste tú, Miguel, respecto de la sensibilización. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sensibilización? Pues, ¿y por qué les damos un trato distinto a este grupo de personas? Y es literalmente porque bajo la neurociencia sabemos que están en un proceso de desarrollo cerebral, o sea, su desarrollo, su corteza frontal no está lo suficientemente desarrollada como para poder juzgarlos de la forma en que se juzgaría un adulto. Y es muy fácil caer en el adultocentrismo y decir, pues, o sea, esa decisión que tomó no fue razonable por X, Y o Z, sin tomar en cuenta la neurociencia, la psicología, y por eso es tan importante esta perspectiva multidisciplinaria, para que nos digan cuáles son los impactos en una persona en desarrollo de meterla en una institución, internarla. ¿Cómo eso le va a afectar el resto de su vida? ¿Qué impactos va a tener eso en la sociedad? Entonces, si no sabemos cuáles son los impactos en la persona, cuáles son los resultados, estamos sometiendo a personas a medidas inútiles y que las revictimiza. En vez de crear una sociedad mejor de personas rehabilitadas y capaces de enfrentar pues, su vida en libertad.
Entonces, creo que esa sensibilización y esa educación es muy necesaria de realmente entender por qué tratamos a este grupo de personas de forma distinta. Importantísimo, importantísimo, y en ello toda la sociedad está llamada a actuar. Nadie puede pensar que esto no nos afecta y que no tenemos algo que aportar y algo que decir para la construcción de una mejor justicia para adolescentes en México. Carlos Ponce, Julie Recinos, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.